Desde hace ya casi un año estamos dedicando algunos programas a difundir la trayectoria de los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales. A esta iniciativa la hemos bautizado como Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Hoy alcanzamos ya la 7ª entrega con 2 nuevos espacios que esta y la próxima semana tendrán como protagonista al profesor Francisco Javier García Lomas Jung. Como sucediera en la anterior entrega, vamos a situarnos en Sevilla, de su universidad y en concreto de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería, procede este catedrático de Ingeniería de Procesos de Fabricación, actualmente en situación de asistente honorario. El profesor García Lomas ha sido un testigo privilegiado de la evolución durante los últimos 40 años que han experimentado los estudios de Ingeniería Industrial desde la Escuela de Sevilla. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, congresos científicos y actividades de evaluación y gestión. Sus destacadas aportaciones en el campo de la ingeniería de fabricación le hicieron merecedor en 2014 del premio de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. Enseguida vamos a compartir las vivencias, las experiencias y los puntos de vista del profesor Francisco Javier García Lomas, que conversará con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián, al que ya escuchamos. Muchas gracias, profesor García Lomas, por aceptar amablemente la invitación formulada por el programa Vidas Académicas en Ingeniería Industrial y poder participar con nosotros hoy en este programa. Muchas gracias, profesor Sebastián, por la invitación. Antes de entrar en harina, quiero recordar que no se trata de una biografía profesional al uso, sino se trata de muchas veces de compartir experiencias, recordar vivencias, entremezclar experiencias personales, profesionales con la trayectoria y evolución del propio centro en el que ha trabajado, de los planes de estudio y de la evolución de nuestras escuelas y de la universidad a lo largo de los últimos 30-40 años. En el caso del profesor Francisco Javier García Lomas, como se ha dicho antes, está vinculado a la Escuela de Sevilla, a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, actualmente de la Universidad de Sevilla, y inició sus estudios en los primeros años de 70 del siglo pasado y tiene, por tanto, unos 45 años de experiencia entre alumno y profesor en dicha escuela, los últimos casi 24 años como catedrático de universidad. Cuéntenos algo de su ingreso en la escuela, de sus experiencias como estudiante, de qué pensaba que era un centro universitario, pasar del colegio. ¿Usted tenía experiencia familiar ingenieril? ¿Cómo lo veía? No sé, usted sabrá. Eso yo sabré, ¿no? Bien, sí, efectivamente, yo tenía una cierta experiencia ingenieril en la familia, dado que yo vivía dentro de una empresa minera en la que trabajaba mi padre, que era ingeniero de mina, en la Carolina, en la provincia de Jaén, pero a mí no me gustaban las minas. Sí me gustaba, diríamos, la física en general, sobre todo la mecánica y la electricidad. Yo pretendía ser ingeniero de ICAI, no podía ser porque no había dinero para tal, y como se había abierto no hacía mucho tiempo, es decir, los 3 o 4 últimos años anteriores, la escuela de Sevilla, y además coincidía que una hermana mía también iba a estudiar arquitectura, que también había en Sevilla, pues fuimos a estudiar a Sevilla. Yo no tenía muy claro lo que era un centro universitario, pero creo que además la escuela, tal y como yo la conocí cuando yo llegué, no era un centro universitario al uso, bien por el plan de estudio, bien por el calendario, por todo. Era una escuela un poco singular, que además, en el momento que yo llegué, todavía no pertenecía a la Universidad de Sevilla. Era perteneciente, yo creo que, a la OCDE, un banco mundial, que fue el que montó el primer plan de estudio, y luego se integró en la Universidad de Sevilla. La escuela como tal, al principio, era absolutamente distinta, pero en el fondo compartía algo de, por lo menos desde mi punto de vista, de lo que yo traía de un internado
De acuerdo con el plan de estudio aquel, se pasaba lista todos los días y en todas las clases, salvo en la magistral. Había que ir a clase todos los días. No se podía uno quitar de en medio, porque además, de hecho, creo que si faltaban más de un número de días, no podían ni examinarte. Era diferente. Quiero recordar a los oyentes de este programa de Vidas Académicas del profesor García Lomas que la Escuela de Sevilla ya ha sido considerada en 2 programas anteriores, los relativos al profesor Enrique Alarcón y sobre todo el profesor Jaime Domínguez Abascal. Ya quedó claro que el plan inicial que tuvo dicha escuela era un plan singular, en el cual se basaba en clase magistral, en unas actividades grupales, una especie de tutorías activas, en una clase de repaso, incluso unas prácticas integradas. Un plan novedoso que estaba al margen del sistema formal, universitario, incluso industrial español, pero que duró 12 o 13 años y que a partir de ahí ya luego la escuela se adaptó a los planes vigentes, de hecho al plan 76 o 64 en 6 años, y ya integrada en la Universidad de Sevilla ha discurrido el resto de su historia hasta nuestros días. Entonces, pues las precisiones que ha hecho el profesor García Lomas indican que era un centro singular, atípico y no fácilmente explicable desde la óptica actual. He citado a los profesores Enrique Alarcón y Jaime Domínguez Abascal. ¿Podría ubicarlos en la propia escuela, en su vida y en la trayectoria de la ingeniería española? Bueno, vamos a empezar por el profesor Enrique Alarcón, que yo, desde mi punto de vista, quizá para mí fue el que me orientó a dedicarme a algo próximo a la ingeniería y a la investigación. Yo estudiaba ingeniería porque me gustaban los temas y siempre pensando en el ejercicio profesional. Él llegó a impartir clases justo el año que yo empezaba a recibir las asignaturas que él daba. Él estuvo solo 2 cursos académicos en Sevilla. Yo me integré como alumno colaborador dentro de su grupo de trabajo para preparar prácticas de laboratorio y demás, y a partir de ahí empecé a conocer lo que era, diríamos, en este caso la resistencia de materiales y la dinámica de máquinas, que es lo que le impartía, y me llamó tanto la atención que fijé mi objetivo a ser posible, por lo menos seguir estudiando y aprendiendo esos temas. No tenía claro que fuera a ejercer en ningún momento la docencia y la investigación. Cuando él se marchó, fue el año justo en que yo terminé la carrera y además me habían propuesto que colaborara con ellos el curso que empezaba, pero él se fue y se llevó prácticamente casi todo el mundo, a todos los alumnos que colaboraban con él, o ya profesores. Se trasladó a la Escuela de Madrid. Se trasladó a la Escuela de Madrid, porque concurso de nuevo se fue a Madrid, y nos quedamos un poquito solos, por así decirlo, huérfanos. Y en esta época el profesor Domínguez Abascal estaba realizando su tesis doctoral, que trabajaba en Abengoa, pero por las tardes, noches, se dedicaba a hacer la tesis doctoral. Allí nos conocimos y empezamos a colaborar. Inicialmente en la Cátedra Cinemática y Dinámica de Máquinas, se llamaba, o Grupo de Cátedra, el Grupo 10, creo que se llamaba entonces, y también bastante solos durante un tiempo, pero bueno, aquello fue hacia adelante y luego la trayectoria de Jaime Domínguez Abascal ha quedado reflejada en el programa de vida académica. Yo no puedo nada más que tener palabras de agradecimiento en cuanto a colaboración y en cuanto a todo lo que hemos compartido. Una situación un poco épica en el sentido que posiblemente, como quedó reflejado en el programa de Jaime Domínguez Abascal, la escuela no era caldo de cultivo para sustentar grupos de investigación. Había algunos hitos puntuales en torno a destacados profesores como Javier Aracil, como el propio Enrique Alarcón, pero no era todavía la situación generalizada. Bien a partir de la actividad de esta nueva generación, de Jaime Domínguez Abascal y de usted, pues ya fue visto menos raro el poder desarrollar una actividad 100%
centrada en la escuela. No quiere decir que no se tuvieran relaciones profesionales con la industria, no quiere decir que no se trabajara en proyectos externos, no quiere decir que no se perdiera de vista la realidad industrial del país, pero se hacía desde dentro, no desde fuera, ¿no? Sí, efectivamente. La escuela en aquella época, podríamos decir que profesionales, en el sentido que podemos entender de la universitario, de la docencia y la investigación, yo diría que se podían contar con los dedos de una mano y sobraban dedos. Uh-huh. Eso condicionaba la posibilidad de que alguien quisiera desarrollar algún tipo de aprendizaje mayor o profundizar más en determinadas materias de las que podían enseñarse e incluso dedicarse a la enseñanza y a la investigación. Y de hecho, ya como hemos comentado, con el profesor Alarcón se fueron a Madrid algunos para perfeccionarlo allí, puesto que en Sevilla todavía no había probablemente un determinado calor de cultivo. Empezó a crearse. Y yo diría que la escuela de Sevilla, como escuela tal y como yo la concibo, se desarrolla gracias a los alumnos que van saliendo y que tienen ciertas inquietudes y que se van integrando en grupos. El grupo de Javier Aracil fue el primero, que dirigió tesis doctorales e incorporó a un grupo de alumnos, la mayoría, todos catedráticos hoy día, y luego yo diría que el grupo del profesor Alarcón, que los que se fueron con él al cabo de 2, 3 años, 4 años, volvieron a la Escuela de Sevilla y yo creo que ha sido muy fructífero su trabajo. Posiblemente usted sea el primero de los primeros que directamente al acabar la carrera se incorpora al claustro de profesores de la escuela, porque posiblemente, como ha dicho, muchos tuvieron actividad profesional o bien tuvieron actividad académica en otras escuelas y luego regresaron, pero a lo mejor una continuidad como la suya debe haber pocos casos de aquella época, ¿no? Algo que ahora es frecuente en las vidas académicas actuales, ¿no? Sí, pero entonces no era nada frecuente. De hecho, yo me incorporé a la escuela con un contrato que entonces se llamaba encargado de curso. Profesor encargado de curso de nivel, 4 horas. Eso sería nivel B. Nivel B, el mínimo, A4. Lo mínimo que se despachaba, sí, porque no había para contratar a nadie más. Me sirvió porque compatibilicé con la milicia universitaria, era compatible en cuanto a la dedicación, y ya luego me incorporé como lo que se llamaba entonces profesor ayudante de clases prácticas, uh-huh, también conocidos como PNN. Profesores no numerarios, aunque eran todos profesores no numerarios. De mi promoción, en la escuela nos incorporamos 2 profesores. Recién terminado nos incorporamos 2 profesores, nadie más. Y no era frecuente esa opción. La mayoría de mis compañeros se fueron a las nucleares. Yo era de especialidad mecánica y era el boom de las nucleares. Hábleme de su estudio de doctorado. ¿Cómo era entonces el doctorado? También es un tema que en la actualidad, que si escuela de doctorado, que si programa de doctorado, que si programa de excelencia de doctorado, convención de no sé qué. Entonces el doctorado era a nivel de escuela, había que cursar cursos monográficos, había una base o había que conectarse con profesores de fuera, de otras escuelas que tuvieran más experiencia, iba por especialidades mecánico, eléctrico, químico. ¿Cómo era el doctorado entonces en la escuela? Centro bastante nuevo y recién incorporado a la Universidad de Sevilla, como bien ha dicho, ¿no? El doctorado, tal y como yo lo recuerdo, era un doctorado a nivel de escuela. Había una serie de cursos monográficos y teníamos que cursar un número de cursos, un número de horas. Podían ser de lo más diverso. En algunos casos, no tenían probablemente nada que ver con la especialidad que uno estaba cursando o los estudios en los que estaba intentando profundizar. Podía haber un curso de economía aplicada, que no quiere decir que no fuera interesante, pero a lo mejor no tenía nada que ver con los diseños de mecanismos. Otros de matemática, otros de cosas de energía. Había que cubrir una disciplina para cubrir un número de horas. No existía ni por especialidades, ni había en aquel momento, por lo menos, un intercambio con otras universidades para hacer cursos de doctorado. Hacíamos distintos cursos que ofertaban otras universidades, pero no se convalidaban como cursos de doctorado. Cursos de métodos numéricos. Tampoco había doctores para aguantar una formación más especializada, ¿no? Tampoco. Había poco profesorado y entonces uno se matriculaba de lo que había.
¿Y la tesis doctoral? ¿Qué Bueno, medios tenía? ¿Había no. ya ordenadores? ¿No había Bueno, ordenadores? ¿Había...? Eso hoy día se cuenta y puede, en fin, parecen los cuentos de Mari Castaña, pero cuando yo cursé la carrera, igual que en la escuela había un ordenador, que era un ordenador IBM 1130, Ujú. por supuesto, con sus famosas tarjetas perforadas, ¿eh? Que ibas con el Con el mazo mazo de de tarjetas tarjetas a que te las atados perforaran. Una vez atados con una perforadas goma. se te caían y había desordenado todo el programa. Las dejaba allí, te lo procesaban y al cabo de 3, 4, 5 días salía un listado que te decía que te habías equivocado en una En la letra, primera... vuelta a empezar. Aquel ordenador tenía 8K, pero a pesar de eso se hicieron bastantes cosas. Ya para la tesis tuve suerte y la escuela había adquirido un ordenador que era un HP 21MX. Para nosotros, para todos nosotros, era conocida como la Julia. De Hewlett Packard, pues alguien en andaluz diría Julia y allí se quedó, que tenía un terminal y un teletipo. Y lo usábamos toda la escuela. Eso suponía verdaderos conflictos de horas para poder sentarnos a trabajar. Por supuesto, un terminal en el que solo había una línea de comando. Claro. Entonces, curiosamente, en plan de anécdota, los lunes a las 12 se hacía un sorteo de horas. Todo el que quería trabajar una hora en el ordenador tenía que estar presente o mandar un delegado, que eso, se hacía el sorteo y el sorteo era el orden de escoger y ahora cada uno escogía una hora a la semana. Si quedaban horas libres, cogías otra hora. Sorteo o subasta. Era sorteo más que subasta. Me alegro. Vale. Ha citado algo, una denominación que hoy día parece muy anacrónica y muy antigua, el grupo de cátedra, el grupo 10. Que recuerdo que tecnología mecánica, el grupo 24, que las enseñanzas de ingeniería estaban ya en los planes 57 y 64, con unas agrupaciones que incorporaban 1, 2, 3 asignaturas, no eran disciplinas aisladas, sino que formaban estos bloques, y luego a partir del 83, de la Ley de Reforma Universitaria del 83, allá por el 85, empezaron a salir los listados de áreas de conocimiento que eran más amplios, posiblemente, pues a lo mejor algún área de conocimiento comprendía un antiguo grupo de cátedra, otro comprendía varios, incluso había una flexibilidad para estar ubicado en unos u otros. ¿Cómo ve esto? ¿Qué opinión tiene respecto a estar en compartimentos más estrechos a la hora de especializar al profesorado? ¿Están en compartimentos más amplios y más versátiles? Y posiblemente ahora pues siguen existiendo las áreas de conocimiento de manera nominal, pero sin embargo su repercusión, su vinculación y su parte operativa ha disminuido mucho recientemente, ¿no? ¿Cómo ve? Bueno, el paso de los grupos de cátedra al área de conocimiento, de alguna manera, yo creo que fue no diría que traumático, pero casi, porque de alguna manera se agruparon en algunas áreas de conocimiento pues disciplinas que antes no habían compartido casi ni saludos, de alguna manera. Los grupos de cátedra eran más restringidos, eran mucho más especializados, y probablemente para la formación del nuevo docente era más fácil, en el sentido de que estaban mucho más enfocados a 1 o 2 disciplinas, o una disciplina que tenía 2 o 3 asignaturas. El grupo de cátedra que citábamos antes, cinemática y dinámica de máquinas, tenía 2 asignaturas: cinemática y dinámica de máquinas y cálculo, construcción y ensayo de máquinas. Hoy día eso sería teoría de máquina y mecanismo, ingeniería mecánica y diseño de máquinas, pero con la incorporación a la LRU de la nueva área o de las áreas de conocimiento, en un momento determinado nos encontramos que las asignaturas que antes formaban parte de un grupo de cátedra, había varias asignaturas dentro del mismo área de conocimiento, lo que suponía que en un momento determinado podías tener que impartir, siendo del mismo área de conocimiento, asignaturas diferentes, incluso algunas de ellas en las que no te habías preparado. No quiere decir que no las hubieras cursado, no te habías preparado. Y en mi caso fue así. En un momento determinado tuve que hacer una transición de una área de conocimiento, diríamos, que era la ingeniería mecánica, pero dentro de ella se podía impartir la tecnología mecánica, y yo oposité para impartir tecnología mecánica, pero el título que saqué era catedrático en ingeniería mecánica durante un tiempo, hasta que luego conseguí un cambio de área de conocimiento. Eso pasó también con otras muchas asignaturas, es decir, que en un momento determinado dentro de el área de conocimiento había asignaturas bastante diferentes o bastante
singulares. Sé que se pensó en un momento determinado, incluso hacer reestructuración de esas áreas de conocimiento, pero creo que aquello no llegó a buen fin. Lo último que acaba de decir me da pie a un par de cuestiones. Una de ellas, creo recordar que usted concursó a profesor adjunto según la normativa anterior a la LRU, adjunto en el grupo 10 Cinemática y Dinámica de Máquinas, y posteriormente, como ha dicho, concursó ya con el formato LRU a catedrático de universidad en el área de Ingeniería Mecánica. Ambos tipos de concursos eran distintos. Totalmente. Diga a nuestros oyentes las principales diferencias desde su percepción actual. Yo creo que eran absolutamente diferentes y desde mi punto de vista eran mucho más difíciles los concursos anteriores que los actuales. El concurso no los actuales, estoy diciendo los LRU. Yo entiendo los actuales porque son para mí actual el que yo hice. Ya, pues, los demás sí, me ha tocado desde el otro lado de la mesa, no los considera uno difíciles, ¿no? El concurso de adjunto era un concurso en aquel momento se centraba solo en 3 ejercicios, mientras que de cátedra eran 6, pero lo que sí tengo claro es que entonces el primer ejercicio era contar tu vida, tu historia, tus méritos, tus publicaciones, tu proyecto docente, el programa que presentabas. El segundo ejercicio era una lección que te caía por sorteo de entre todo el programa que tú presentabas. Salían, si mal no recuerdo, 10 lecciones. Sacabas 3 bolas y... 3 creo que era la cátedra y 10 era la juntía. Pero elegía el tribunal, no elegía al concursante. El tribunal elegía qué lección tenías que prepararte. Sí. Te daban un tiempo, según el que ellos quisieran, variaba entre 1 hora y 4 horas para prepararte el tema, luego tenías que dar la clase. En una hora. En una hora, por supuesto, sin salirte de 1 hora y sin quedarte tampoco corto. Y luego el tercer ejercicio era un conjunto de problemas que ponía el tribunal que tú tenías que resolver en un tiempo que te daban y luego exponerlos en público. La segunda oposición, por así decirlo, segundo concurso, desde el punto de vista ya del RU, era mucho más, de mi punto de vista, mucho más light, en el sentido de que el concursante exponía su vida, hechos y milagros, su currículum, su investigación, se valoraba, y luego él escogía la lección que iba a contar. Y con esos 2 ejercicios se decidía. En el caso de cátedra era un proyecto de investigación. Y luego había un tercer ejercicio que era contar un trabajo de investigación desarrollado por el... Pero que el proponente era el concursante. Lo tenía todo controlado. En vez de... No había la incertidumbre de qué tema me va a caer en las bolitas, qué problemas me van a poner. ¿Y de qué orden de temas podía haber en un programa? Imagino que será variable pues, según la asignatura, según el grupo de cátedra. Sí, pero alrededor de 120, 130 temas era, si mal no recuerdo, en Cinemática y Dinámica de Máquinas, el grupo de cátedra, y en Tecnología Mecánica... calculaban 10 entonces y de ellos elegían uno. O sea que tenías que saberte 132, solo podías... o 133, porque te podía tocar... Tenías que saberte el programa entero. Pero... Y no solo sabértelo, tenías que haberlo impartido. Porque si no, las probabilidades de que te saliera bien eran muy escasas. Hay gente que tendría suerte, le caía un tema muy conocido y muy trillado, pero lo normal, tú no podías ir a una oposición sabiéndote la mitad del temario. Y además, no ibas solo. Porque el periodo... en esa época casi siempre tenías varios contrincantes. Y el periodo que dejaban para prepararlo era más o menos un periodo logístico. Es decir, entonces no había ordenadores personales, había que ir con una maleta de libros y era un poco para ordenar y dar un último repaso. Si no lo habías ejercitado, si no lo habías impartido, si no lo habías mascado, era imposible. Bueno, de entrada había que ir a Madrid. En mi época había que viajar, las oposiciones solo se celebraban en Madrid, que yo recuerde. Yo viajé con un coche lleno de libros. Desembarqué en la Escuela de Madrid, pedí permiso para dejarlo en un aula, para luego, si me dejaban opción de prepararme los temas, pues ir a ese aula, sino que me dijeran, podían no dejarte
documentación, sino querían a prepararte sobre todo los problemas. Pero vamos, normalmente dejaban. Sí, tenías que desplazarte y llevarte toda la información. Y el tiempo que te daban era el justo de repasar o utilizar alguna tabla, o en fin, si en el caso de la clase, si la habías impartido y tenías tus notas, pues repasar las notas de lo que ibas a contar. Resumiendo, el segundo ejercicio de las oposiciones adjunto de universidad frente al segundo ejercicio del profesor titular de universidad después del LRU consistía que uno era lección y en el otro era tema del área. La lección era del programa y el otro era un tema genérico del área, aunque no formara parte de lo que enseñabas en tus disciplinas concretas, objeto del concurso, y en el uno salía por sorteo y lo elegía el tribunal y el otro lo elegías tú con 1 mes o 2 meses de anticipación, es decir, cuando prácticamente tomaba la decisión de concursar, de firmar esa plaza. O sea, la diferencia es importante, ¿no? Importante porque podías ensayar. En la filosofía del LRU no te sabías la lección, no dabas bien la clase, desde luego no merecías la plaza en absoluto, porque tiempo habías tenido prepararla y habías escogido tú el tema. Mientras que en la filosofía anterior no era así. Luego en las habilitaciones volvió el tema del sorteo, si mal no recuerdo. También en alguna... Sí, pero creo que salían 3 bolas y lo elegía el concursante. Y el concursante es que elegía. Lo elegía el concursante, con lo cual... es sustancialmente diferente. Podía descartar al menos 1 o 2 temas. Sí, seguro. Siempre habría alguno que te sabía mejor que otros 2. Sí. Pues muchas gracias. Ya catedrático, terminamos este programa, profesor García Lomas. Muchas gracias por estar con nosotros y le emplazo a un nuevo programa para que continuemos su desarrollo profesional, su vida académica. Muchas gracias, profesor Sebastián, y gracias por aguantarme. Gracias. La próxima semana seguiremos compartiendo más experiencias con el profesor García Lomas en esta serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Unos programas que puedes volver a escuchar en nuestros canales de internet, canal.uned.es y en YouTube.